Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traerte las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá y empezamos. Recuerda, Cáncer, que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar, ¿de acuerdo? También quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Bien, abrimos con la carta del compromiso y nos dice: su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Me da a mí que es una carta que pocas explicaciones necesita, ¿no? Claro está, los que estáis ya dentro de una pareja, dentro de una conexión, lo que vais a hacer es dar un paso hacia adelante, ¿no? Pongámonos en situación. Los que no vivís con vuestra pareja, vayáis a hacerlo. Algunos puede ser que contraigáis matrimonio, que seáis papás, etc. Pero, ¿y los que no tenéis pareja? ¿Qué pasa con vosotros? Pues está también bastante marcado. Un nuevo amor, una nueva conexión viene para ti. Lo que sí que es verdad, Cáncer, que yo estoy sintiendo como una energía un poco de desánimo, de desgana. Como que muchos hace tiempo que tirasteis la toalla en el amor. Entiendo que por malas experiencias. Y seamos sinceros, si estamos en una dinámica negativa, eso es lo que vas a traer. En cambio, si tú empiezas a creer, a confiar más en ti, a ser más positivo, entonces eso es lo que llega a ti. ¿Entendéis el concepto? Tenéis que ser positivos si queréis salir de una espiral negativa. Bueno, el tarot. ¿Qué nos dice el tarot? En primer lugar, hay un pasado que está como sanando, cerrando heridas con respecto a la conexión que tuvo contigo. Dirás, pero así, si yo no le he hecho nada malo. Yo no dije eso. Pero es una persona que la ruptura, el alejamiento con respecto a ti, pues le duele. Le duele y está trabajando en ello. Finalmente esta persona veo que se va a reponer y tendrá fuerzas y energías suficientes como para cambiar el chip, cambiar su visión, su perspectiva sobre el amor. Me pedían una carta más y salió un 3 de bastos, pero este 3 de bastos viene invertido. Normalmente es una carta que nos habla de trabajar, de esforzarse, de poner de su parte. Pero ¿qué pasa? Cuando viene invertida, el significado cambia por completo. Por lo tanto, es una persona que, sintiéndolo mucho para los que estéis esperando a ese pasado, veo que va a tirar la toalla con respecto a reconectar de nuevo contigo. Yo honestamente os recomendaría que pasarais página, corazón. De hecho, a menudo suele pasar que cuando una persona se marcha en nuestra vida, realmente lo hace para dejar sitio, para dejar lugar a algo más. Y me atrevo a decir que esto es un claro ejemplo de ello. Sé que metí la pata, lo siento. Aunque estemos separados, aún puedo sentirte, es lo que te digo. Hay alguien que se aleja aún teniendo sentimientos porque considera que aquí ya no hay más que rascar, que no se puede hacer nada. Y a veces esto es duro, pero es que es así. O sea, por mucho que dos personas se quieran, si no son compatibles, no son compatibles. Y cuando antes se asuma, antes se avanzará. A ti que estás conectando con una persona nueva, cuidado que tienes cartas muy malas, la verdad. Me sabe mal decíroslo, pero Cáncer, si tú estás pensando en conocer a una personita nueva, ahora mismo yo te recomendaría que te tomes un tiempo para ti, un tiempo de reflexión. Mirar que 3 cartas
os salieron a vosotros. 3 de espadas, 10 de espadas y 5 de pentáculos. Una carta que nos habla de soledad, de sentirse solo, de estar mal, de estar dolido. Las otras dos nos hablan de dolor profundo, heridas que aún están abiertas, heridas latentes. ¿Qué significa esto? Que tengáis cuidado, que antes de conocer a alguien os aseguréis de haber sanado, de estar preparados para abrir vuestro corazón. Que no vayáis hacia una persona simplemente pues, por no quedaros solos. Es triste, pero es que me lo encuentro muy a menudo. Hay muchas personas que no saben estar solas. Y eso es malo. Es malo porque genera una codependencia. No es lo mismo el amor que depender de alguien, ¿sí? Son dos términos muy, muy diferentes. Yo, honestamente, los que estáis con intención de conocer a alguien, a ver, es una lectura general, puede ser que no estéis todos al mismo tiempo, pero yo os recomendaría que pasarais un tiempo a solas, ¿vale? Que conectarais con vuestro yo interno, que analizarais qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis, de dónde venís, porque eso es muy importante, ¿no? Para no repetir errores, para no repetir ciclos del pasado, es muy importante aprender de los fallos del pasado, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Yo sé que alguno me dirá, no, así es, yo estoy preparado, realmente he sanado heridas. Sí que es verdad que me siento un poco solo, pero no es por eso. En ese caso, si realmente has sanado, si realmente has aprendido a liberarte del dolor, del sufrimiento, de las malas experiencias del pasado, mira lo que viene para ti. Caballero de Copas. Una propuesta fuerte, interesante, con futuro. El Caballero de Copas es una persona, digamos, que viene como a hacerte una propuesta, a hacerte una ofrenda. Normalmente viene representado como con un cálice, una copa llena de amor, llena de sentimientos. En este caso de tener un ramo de flores, pero vamos, que el mensaje es el mismo. Así que si realmente tú quieres conectar con una persona, te recomiendo firmemente que primero sanes las heridas del pasado y que aprendas a dejar atrás tus miedos y tus malas experiencias. Vamos allá con las parejas, pero antes me piden que te saque una carta de aquí. Así que vamos a ver qué tenemos para Cáncer. Anticipación. Abraza la dulce anticipación de la llegada del amor a tu vida. Ya viene. Debéis estar preparados. Si tú realmente quieres conectar con alguien, tienes que estar preparado para ello. ¿Para qué? Para poder ofrecer la mejor versión de ti. De lo contrario, pues vendría una persona esporádica, duraría poco, probablemente te haría una herida, luego tardarías en sanar y es un ciclo vicioso. Por eso siempre hay que tomarse las cosas con calma. Pareja, relaciones, conexiones. Aquí ya me gusta más. Aquí ya me gusta más lo que veo. 9 de copas, el carro, 7 de copas, 6 de bastos. Noto una decisión importante que vais a estar tomando dentro del ámbito de pareja. Llega avances, prosperidad, futuro. Veo mucho como esa vitalidad, esa felicidad, el sentirse bien, el estar a gusto unos con otros. Y sobre todo me habla mucho de la valoración. De valorarse el uno al otro, ¿no? De ese respeto, de ese compañerismo, ese trabajo en equipo. Ese compromiso, y nunca mejor dicho, tal y como nos dijo la carta del oráculo. Así que cielo, ya sabes, según el momento de tu vida por el cual estés pasando, espero haberte podido guiar. Dicho esto, me despido, espero que te haya gustado la lectura y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti hoy y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Bendiciones.